Hola a todos. El vídeo de hoy va a versar sobre un programa que emitieron no hace mucho, hace unos días, en el programa de Iker Jiménez, sobre el origen. Salía una doctora, la doctora Li Meng, sobre el origen del coronavirus. El origen del coronavirus y la intención de todo lo que está sucediendo. Estos son algunos de los puntos que yo he señalado de esa conversación, de esa entrevista que tuvieron entre Iker Jiménez y la doctora Li Meng, viróloga de Wuhan, que se presentaba como tal y como una viróloga que ahora mismo se ha fugado de China y está bajo la protección del FBI. Eso es lo que esta señora contaba. Yo no entro a juzgar si está o no bajo la protección del FBI, supongo que será verdad, y supongo que dentro de esta verdad poliédrica que estamos viendo, pues es otra cara más, no es otra cosa, porque muchas veces parece que estamos dentro de la casa de los espejos, no somos capaces de saber lo que es un espejismo y lo que es la realidad. Pero voy a entrar un poco a analizar lo que esta señora dentro de la entrevista, que fue una entrevista magnífica, la que Iker Jiménez le hizo a esta señora, a la doctora Li Meng. Hubo una serie de cosas que son muy importantes para todos a nivel como sociedad. Fueron muy importantes. Muy importantes si son verdad y muy importantes si son mentiras. Las dos cosas. Primero, ¿por qué? ¿Por qué esta viróloga, que es cierto que es viróloga y esta señora tiene publicaciones sobre el SARS y sobre el coronavirus actual múltiples? Eso es cierto, es viróloga y una viróloga de nivel, eso no se lo quita a nadie porque las publicaciones están ahí. Y el hecho de que todo lo que concierne a China sea tan hermético y tan dificultoso para conocer la verdad, si ya lo es en Occidente, pues imaginemos en China, un régimen como el régimen de China, la dificultad que hay para expresar cualquier cosa. Dicho esto, lo primero que la viróloga dijo fue que el virus había sido soltado deliberadamente, que lo habían soltado de forma deliberada, que no fue un accidente, que el virus no se escapó dentro del laboratorio de Wuhan de un alto nivel de protección, no se escapó, no fue un accidente, sino que ha sido liberado casi de forma quirúrgica en el mundo. Cosas a favor y cosas en contra. La verdad es que geográficamente se ha comportado de una forma muy extraña. Más allá de que China no confesara cuáles son los niveles ni de contagio ni de mortalidad dentro de su frontera, sí es cierto que dentro del resto de los países, sobre todo los países que podían emitir datos más o menos fiables, y digo más o menos porque ni siquiera en España podemos saber la cifra real de muertos y contagiados que tenemos, es muy difícil, a veces ni siquiera por querer ocultarlo, sino por la dificultad logística que ello entraña. Pero al margen de eso, sí es cierto que geográficamente el virus se ha comportado de una forma muy extraña. Pero todo esto se queda enmascarado dentro del puzzle de medidas anárquicas que se han ido tomando de forma diferente en unas geografías y en otras. Lo que se hacía en Alemania no es lo que se hace en España, lo que se hace en España no es lo que se hace en Portugal, lo que se hace en Portugal no es lo que se hace en Rumanía, Inglaterra o Estados Unidos. Pero sí es cierto que la expresión geográfica, la epidemiología, es un poco extraña. No quiere decir que eso justifique que haya sido liberado de forma voluntaria, deliberadamente dejarlo en un sitio y dejarlo en otro, pero como guerra biológica pues podría entenderse. Segundo punto. El virus tiene un origen no natural con base natural. Esta señora dice que el virus tiene un origen no natural, es decir, ha sido una manipulación humana, pero que realmente es un coronavirus. Es decir, han cogido un coronavirus, se ha modificado genéticamente y eso ha sido lo que de forma voluntaria han soltado. Esto a mí me da mucho que pensar. Me da mucho que pensar porque sería precisamente lo fácil, lo contrario. Si tenemos un coronavirus
que la madre naturaleza es capaz de testar, porque su capacidad mutagénica es elevadísima, y ver un salto de animal a humano, una zoonosis que se vuelva estable en el humano, la podemos hacer más estable. Pero es que la madre naturaleza ya ha hecho todo ese trabajo. Ese trabajo de ingeniería es un trabajo extremadamente complejo. No es fácil hacer un virus de este tipo, diseñar esto. No es nada fácil. Existiendo ya saltos previos como el SARS o el MERS, que no fueron muy estables a nivel humano. Primero uno fracasó, y digo fracasó entre comillas, como virus a nivel mundial para generar lo que ha generado la COVID-19. Para generar esto, los otros dos, el SARS y el MERS, fracasaron porque uno era demasiado letal y solamente mataba a personas muy enfermas, no salió de los hospitales, y el otro, dentro de que no era tan letal, tenía el salto de humano a humano, lo tenía muy alterado. Tenía que ser una zoonosis estricta, pasaba de camello a humano y de camello a humano, pero entre humanos el salto estaba muy dificultado, le faltaba estabilidad. Con estos dos preceptos, con estos dos antecesores tan potentes, lo fácil hubiera sido lo contrario. En lugar de hacer algo artificial basándose en un coronavirus normal, haber usado estas dos bases para generar un coronavirus más estable en el paso humano a humano. Como fuera, yo quiero pensar que no, porque si esto es así, es evidente que se le ha ido de las manos. Eso es evidente. Pero luego haremos la hipótesis de, bueno, ¿y si esto es verdad, qué pasa, no? O si esto es mentira, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los dos escenarios en los que estamos? Que eso es lo realmente importante. Porque la enemistad y la hostilidad entre países es más que evidente. Estados Unidos no se cansa de decir, junto con Australia, Alemania, el Reino Unido, Francia, que ha sido China la culpable y en algunas ocasiones la señala directamente como la autora de este virus y de la pandemia, y en otros simplemente se dice que China ha sido la culpable, no la autora. La diferencia entre ser un accidente y ser un acto volitivo, un acto voluntario para contagiar al resto del mundo y para generar un caos y beneficiarse, evidentemente, sacar beneficio en lo que sería una guerra biológica a senso estricto, las diferencias son abismales. Las diferencias de futuro, de lo que va a suceder en el futuro. Esta señora, la doctora Limén, dijo algo que a mí no me cuadraba sobre la vacuna. Decía que precisamente esa manipulación de laboratorio, esa intervención humana, es lo que hace que encontrar una vacuna sea difícil. Bueno, encontrar una vacuna es difícil en los coronavirus porque ha sido difícil siempre, de forma histórica. Los veterinarios llevan luchando contra los coronavirus muchísimo tiempo y todas las vacunas que se experimentaron en animales contra otros coronavirus fracasaron, posiblemente por su altísima capacidad mutagénica, por su alta capacidad de cambio de estructuras de superficie, estructuras internas, que le hacen muy ubicuo, le permiten estar por muchos sitios y le hacen muy resistente a la vacunación. Entonces, esta afirmación a mí me dejó un poco fuera de sitio porque no la entiendo. Tampoco la justificó. Otra cosa que me llamó la atención de la intervención de esta doctora es que habló en un lenguaje para nada científico. Y uno puede pensar, bueno, pues habló en ese lenguaje para nada científico para hacer más fácil la transmisión de la información al resto de la sociedad. Pero es que realmente los científicos muy científicos, como son los virólogos, que son gente muy metida en su mundo, en su micromundo, nunca mejor dicho, toda esta gente le resulta muy difícil en general poder expresar términos muy complejos y conceptos muy complejos de forma muy llana. Y este es uno de los que a mí me llamó la atención. Tercera afirmación que hizo. Es un arma, decía la doctora, un arma para matar, diseñada para matar a gran escala. Esto también me hace dudar de las afirmaciones de esta mujer por una sencilla razón. ¿Pudo ser concebido como un arma? Todo esto entre comillas. Es decir, si lo hubiera hecho China deliberadamente, en Wuhan, lo hubiera soltado deliberadamente y tuviese la voluntad de diezmar la población humana, pues no eligieron el mejor virus.
porque sí es verdad que tiene un punto de letalidad intermedio que le permite propagarse con facilidad, no mata muchísimo como el SARS o el MERS o ataca solo a gente enferma, pero sí es cierto que la letalidad, por ejemplo, de la gripe, a lo largo de los años, deja en pañales al coronavirus. Insisto, a lo largo de los años. Si lo comparamos por meses, la letalidad del coronavirus ha sido mayor, aunque ahora mismo las tasas de letalidad del coronavirus han descendido a un 0,7 y están muy por debajo de lo que eran al principio, y ahora ya no es el coronavirus original en cuanto a letalidad se refiere, pero la epidemia de gripe de 1918 o cualquier otra epidemia importante que ha tenido la humanidad en el último siglo, en los últimos 150 o 100 años, deja en pañales al coronavirus. Lo que pasa es que el coronavirus ha tenido una validez estratégica, que es el aislamiento de contacto en una sociedad donde el contacto es fundamental para el crecimiento económico. Si el 75% del enriquecimiento de un país se basa en el sector servicios, donde la interacción humana no se puede sustituir por una pantalla en la infinita mayoría de los casos, pues económicamente el destrozo es brutal. Si partimos de esa base, aunque en muertos, en cifras totales de muertos y de contagiados no puede equipararse a cualquier epidemia anterior, pero sí es cierto que su valor estratégico sería infinitamente superior en el contexto de mundo globalizado en el que vivimos y sobre todo dentro de la posición que tiene China ahora mismo o que tenía hasta hace muy poco como almacén y productor general de todo el mundo. Insisto, aún así, con esa voluntad, si es así, se le ha ido de las manos. Otra afirmación, la cuarta que yo he extraído de la entrevista que se le hizo a esta doctora, es que no necesitó adaptación al hombre, es decir, fue un salto zoonótico mediado por la intervención humana, un diseño de ingeniería. Tampoco parece muy convincente eso, y explico por qué. El salto humano implica la no existencia de un salto a humano, de un animal a un humano de forma espontánea en la naturaleza, mediado por cientos, miles, millones de mutaciones hasta que hay una mutación que hace que una proteína de superficie del virus dé estabilidad en ese salto y en el contagio al humano. Si evitamos todo eso y lo sustituimos por una metodología de ingeniería, de manipulación por ingeniería, necesitaríamos ejércitos de humanos para probar en ellos ese salto. Y eso también parece poco probable. Vamos a probar un virus letal en humanos, sano, para ver qué es estable. Tampoco parece, cuando menos sencillo. No parece sencillo. Y otra cosa al final que decía, quiero contar todo esto, y a mí me chocó poderosamente, antes de que me maten, antes de que me eliminen. Es más probable que te maten si no sales de China y tienes toda esa información y ha versado por tu cabeza la posibilidad de soltarla al resto de la humanidad que estando bajo el amparo del FBI. Cosa que también llama poderosamente la atención, que estando bajo el amparo de los Estados Unidos y protegida por el FBI, te permitan esta entrevista. ¿Por qué digo esto? Porque es evidente que hay un ánimo importante detrás de la entrevista, no por el entrevistador, por Iker Jiménez ni del programa, que lo que hace es transmitir lo que dice esta señora viróloga de Wuhan, sino por parte de los Estados Unidos de que se sepa. Y llegado a este punto, lo que a mí me transmite la entrevista, aparte de que luego salió otro eminente virólogo hablando y negando, cuestionando parte de la entrevista y las afirmaciones que había hecho esta señora, porque la verdad es que algunas de ellas son muy cuestionables. Pero dentro de todo esto, lo que a mí me transmite la entrevista, lo que a mí me deja con la gran incógnita encima de qué es lo que está pasando, es la posibilidad, mejor dicho, la imposibilidad de saber dónde está la verdad. ¿Que todo esto es muy extraño? Innegable. ¿Que se ha llevado por delante la estructura económica y social como la conocíamos? Nos vamos a enterar, no os preocupéis, va a tardar muy poco.
es solamente cuestión de esperar unos meses. Todo eso es cierto. ¿Que podría ser perfectamente una guerra biológica? De hecho lo es. Lo haya soltado China, lo haya diseñado el humano o no lo haya diseñado. Al final, un virus ha sido el pivote, la puntilla que le ha dado al sistema económico mundial para colapsar. Y se ha convertido en una guerra. Una guerra sin munición, sin balas, pero con aspectos muy violentos. Entre países. Las relaciones entre países se han fracturado muchísimo. La relación entre China y Estados Unidos está rota, que era la relación más importante a nivel económico y de estabilidad a nivel mundial, porque eran dos enemigos muy amigos. Eneamigos que se miraban y bueno, sin llegar al conflicto estaban siempre midiendo sus fuerzas, con una cohorte de países alrededor a favor de uno y a favor de otro, o más bien con una cohorte de países en contra de uno y en contra de otro. Pero esa era la estructura que de forma muy debilitada se mantenía en el tiempo y que iba en declive progresivo. Y el virus ha generado una verdadera guerra biológica en el mundo, de facto, de hecho. Y ha puesto al borde de la guerra civil a países como Estados Unidos. Y ha metido en la tumba a países como España y otros países europeos. Y detrás de España puede que vaya la Comunidad Económica Europea, porque la fragilidad de la Comunidad Económica Europea en este momento es extrema. Es la prueba de fuego de esta estructura que se inventó, que históricamente no tenía sentido ninguno. La vieja Europa nunca estuvo unida y siempre ha estado desunida ante los conflictos, y que lo poco que nos llega de Europa hace posible que España no se convierta en una Venezuela en el momento actual. Es nuestro salvavidas. En el momento que nos soltemos de Europa, estamos muertos, literalmente muertos. Pasaríamos a la España de los años 50 o 60. Pero esta es la realidad que tenemos. Lo preocupante, que tanto se ha sido soltado, creado por el humano, no creado por el humano, la única diferencia respecto a una guerra biológica de lo que estamos viviendo en este momento o de lo que pueda venir, es que alguien poseyera la tecnología y la capacidad y sobre todo el interés y la falta de escrúpulos como para hacerlo. Eso es lo único que podemos sacar en claro de esta disyuntiva de si el virus ha sido creado en un laboratorio por los humanos y ha sido soltado deliberadamente como una guerra biológica, en la que ya estamos, como he dicho, o si ha sido un accidente. La única diferencia es que alguien podría volver a hacerlo. Y espero que no lo haga. Os mando un fuerte abrazo a todos, espero que os haya gustado el vídeo, os espero en el próximo.